señores acompañantes, observadores internacionales en este proceso electoral. Señor presidente, aquí, esta vez, para este proceso nos acompaña una asistencia que nos hace gran honor, porque no solamente es nutrida, sino que está compuesta por personas de mucha valía en sus respectivas actividades y además muchos de ellos conocedores grandes de estos procesos electorales del mundo entero. Tenemos al señor presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, el doctor José Luis de la Pesa Muñoz Cano, que nos acompaña esta vez. Tenemos al doctor Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral IFE. Tenemos, señor presidente, al doctor Roberto Ruiz, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Tenemos al señor Carlos Aguinaga Ayón, presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Tenemos a Roberto Cuellar, director de CAPEL de San José de Costa Rica. Tenemos a Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC de Caracas, Venezuela. Tenemos a Ricardo Oscar Roth, secretario del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Argentina. Tenemos a Alberto Ramírez Zambonini, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Asunción, Paraguay. Tenemos a Marisol Castro Dobles, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones de San José de Costa Rica. Tenemos a Fernando del Castillo Rilloni, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones de San José de Costa Rica. A Jaime Márquez Calvo, subgerente de Formación Ciudadana de la Gerencia de Formación y Capacitación Electoral de Lima, Perú. A Flora Adelaida, Jurado Nacional de Elecciones de Lima, Perú. A María Lourdes González, jefe de programas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL de San José de Costa Rica. Tenemos a Janet Mardiz Sotillo, presidenta del Parlamento Andino de Venezuela. A Elvis Ojeda, presidente de la Comisión Cuarta del Parlamento Andino de Bolivia. A Mario Arias Salas, diputado y miembro de la Comisión Tercera del Parlamento Andino de Venezuela. Igualmente a Nubis Rodríguez, coordinadora general del Núcleo Interamericano de la Universidad Central de Caracas. A Frank Tecourt, primer secretario de la Embajada de la República de Francia. Y tenemos una delegación muy importante del Parlamento Europeo con el doctor José Ignacio Salafranca, eurodiputado del Parlamento Europeo, con Hughes Martin, eurodiputado, con Fernando Fernández Martín, eurodiputado, con Giovanni Claudio Fava, eurodiputado, Rolf Linkow, eurodiputado, Luis Martínez Guillén, administrador principal de la Comisión del Parlamento Europeo, y la Comisión de Funcionarios que los acompaña. También, entonces, esta vez, señor presidente, la misión de observadores es muy importante para el acompañamiento de nuestro proceso electoral. Esta iniciativa ha sido coordinada con la muy importante colaboración del Gobierno a través del señor Ministro del Interior, y es para el Consejo Nacional Electoral un gran honor haberles extendido las credenciales a ustedes para que nos acompañen en este episodio. Con ustedes, señores observadores, el señor Presidente de la República. Muchas gracias, doctor Luis Felipe Vergara, presidente del Consejo Nacional Electoral. Desde el momento mismo en que
el señor presidente como el señor registrador nos solicitaron la oportunidad de poder compartir con la misión de observadores internacionales que se iba a hacer presente para los comicios del 26 de mayo, pues nuestra respuesta siempre fue positiva para poder compartir con ustedes cualquier inquietud que tengan con relación al proceso a celebrarse el próximo domingo. Un poco para hacer introducción, he querido que nos acompañen en la mañana de hoy el señor vicepresidente de la República, el doctor Gustavo Belli, ministro de la Defensa Nacional, el señor canciller, el señor ministro del Interior, el señor comandante de las Fuerzas Militares, el general Tapias, el señor comandante de la Armada Nacional, el señor comandante del Ejército y el señor director del Departamento Administrativo de Seguridad del DAS, el encargado también de la inteligencia en nuestro país. Entonces yo he querido que ellos en el día de hoy estén aquí acompañándonos. Yo creo que es muy poco lo que por parte mía tengo que decir, pero mi propósito e interés es más contestarles a ustedes si tienen inquietudes y preocupaciones frente al proceso. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante, a pesar de las dificultades que está viviendo el país, de celebrar dos procesos electorales, o tres posiblemente, para nosotros en este año. El primero fue la celebración de las elecciones para elegir el Parlamento, también en una situación difícil, en que buena parte inclusive de los amigos de la prensa extranjera nunca creyeron que en el país se pudiera celebrar las elecciones, y se celebraron sin inconvenientes el pasado marzo, en el cual solamente 37.000 colombianos no tuvieron la oportunidad de votar. Se dio protección y seguridad a más del 93-94% de las poblaciones, cobertura que nunca históricamente se había dado en el país. Por primera vez se hizo un esfuerzo de esta magnitud con nuestras fuerzas militares y nuestra fuerza de policía, y llegamos precisamente, reitero, a cubrir más del 93% del territorio nacional. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, porque en ocasiones ustedes oirán o les contarán o leerán en que hay municipios del país en que no tienen presencia de las Fuerzas Armadas o de policía para el próximo domingo. Y para nosotros también es importante decir que hay parte del territorio colombiano que no necesita de la presencia de las Fuerzas Armadas y de policía, porque históricamente han celebrado sus elecciones en paz y en tranquilidad. Y ese es el deseo, pues, que quisiéramos tener todos los colombianos para el próximo domingo frente a las actuaciones terroristas de los violentos, como ustedes las han podido ver en las últimas semanas. Para esto se ha diseñado un plan, el Plan Democracia, un plan en que tiene comprometido a todas las fuerzas militares y de policía de Colombia. En este plan está comprometido la totalidad de la institucionalidad del país. Cerca de 212.000 hombres en este momento están encargados de la protección y de la participación y presencia en todo el territorio colombiano. Reitero, sobrepasando más del 93% igual, un poco más vamos a tener este próximo domingo. La registraduría se encuentra absolutamente preparada para el tema, como ustedes lo han podido ver. En estas dos últimas semanas, el señor vicepresidente y ministro de la Defensa, con el señor ministro del Interior y con los altos mandos militares, con el registrador, se desplazaron a las distintas regiones del país para hacer consejos con los señores alcaldes, los señores gobernadores, para conocer inquietudes, cómo y de qué forma se podría mejorar los procesos el domingo. En algunos municipios en que podía haber dificultades se han trasladado las mesas a cabeceras municipales para que pueda la gente salir a votar. En fin, toda esta serie de temas, pero creo que el resultado, de acuerdo con la información que recibí en el día de ayer, es que no se presentaban inconvenientes en ninguna de las regiones en estos consejos que se realizaron. Igualmente, y si también hay interés, pues a través del Ministerio del Interior se creó la Comisión de Seguimiento Electoral, donde están representados todos y cada uno de los partidos y los candidatos, que es muy importante. En las actas en que se han consignado esta Comisión de Seguimiento Electoral, lo que encontramos en todas ellas es un reconocimiento a el ejercicio
que ha hecho el gobierno para garantizar, como nos corresponde, unas elecciones limpias, claras, transparentes, democráticas, en que todos y cada uno de los colombianos puedan salir a depositar su voto. Con dificultades, pero ese es nuestro compromiso y a eso estamos comprometidos el próximo domingo, quienes de una u otra forma hoy estamos aquí representados, comenzando por el presidente de la República. Yo no me quiero extender, sino más bien poder contestar si hay inquietudes por parte de ustedes, que no solamente el presidente o cualquiera de los miembros que hoy nos acompañan aquí también pueda compartir con ustedes si existen inquietudes frente al proceso el próximo domingo. Entonces dejo a ustedes la palabra para quien considere y de esta manera pues podamos resolver sus inquietudes. Muchas gracias. Sí. Señor presidente, muchísimas gracias por la información y por las palabras, pero yo quisiera saber hasta qué punto los problemas que ha habido, tanto con Telecom, la empresa de comunicaciones, como el problema que hubo creo que con la interrupción de fibra óptica en algún sitio del país, hasta qué punto eso puede interferir, no tanto ya con el acto electoral en sí, con el acto de las votaciones, sino con la transmisión de los resultados. A ver, ya ambos temas ya están resueltos, es decir, el tema de la voladura del puente en Antioquia, pues, lógicamente ya se recuperó la fibra óptica, pero aquí le haría una observación. En todo caso, frente al tema de que Telecom, el gobierno tenía un plan alternativo que se había diseñado por si no se llegaba a algún acuerdo con Telecom. Hemos llegado en principio a un acuerdo, por lo tanto no va a haber ningún problema de transmisión, pero teníamos lógicamente un plan alternativo que ya habíamos diseñado de la mano con la registraduría y que se estaba cumpliendo con todas las empresas telefónicas, especialmente las que tienen que ver con el sector privado y con algunas ayudas internacionales, pero ahí no había ningún problema. Hoy lo que estamos haciendo es unos ajustes, porque en algunos municipios puede haber voladura de torres o nosotros tenemos la red de las fuerzas militares, la red de la policía, en fin, tenemos distintos mecanismos para garantizar la transmisión de datos, que era lo que más nos interesaba. En este momento se está actuando en absoluta normalidad con Telecom y ya se ha recuperado en buena parte también la fibra óptica del país, ya eso también se ha recuperado. Entonces, por el momento no hay ningún problema en este tema. Pero tenemos y seguimos teniendo planes alternativos por si se les llegan a presentar problemas en estos días. Señor presidente, en primer lugar quiero agradecer la hospitalidad y la generosa invitación de los organismos electorales de Colombia y del Gobierno de la República de Colombia. Lo agradezco en nombre de CAPEL, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que es el cuerpo especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en asuntos de organización electoral y de asistencia técnica, entendiendo que el artículo 23 de la Convención Americana, del cual es parte Colombia, es esencial para la afirmación de una cultura de derechos en nuestros países de América. Esta es una misión técnica que está avalada por la Unión de Organismos Electorales de América, la UNIORE, que se constituyó en Caracas, Venezuela, por la decisión de los magistrados presidentes, los magistrados electorales que están presentes en esta sala, que representaban en aquel entonces a los cuerpos electorales de la región. Esta organización, a la cual pertenece también tanto el Consejo como la Registraduría, ha venido realizando una serie de reuniones regionales para avanzar la extensión de la doctrina de la democracia, de la legislación electoral comparada en las Américas y hoy acompañar como se ha hecho en 164 misiones, acompañar al Consejo y a la Registraduría en esta cita muy importante con la democracia. Esta es quizás la misión 160 desde que se fundaron los protocolos electorales de las Américas. El señor canciller ha estado atento a este proceso por su vinculación con el sistema interamericano. Hoy, además de la presentación que ya hizo el presidente del Consejo, de los magistrados que acompañan a esta misión, el carácter de esta misión se distingue especialmente, señor presidente, por
su observación técnica a la legislación, a la organización electoral, al avituallamiento electoral, a las condiciones que se diferencian de la importante presencia de la Unidad para la Democracia, de la Organización de Estados Americanos en su país desde buen tiempo atrás. Esta misión entregará un informe al presidente del Consejo, al señor registrador, posteriormente a este evento. Me permito, en este caso, dado su generoso tiempo, de hacer una observación en este momento, ya a título de director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Con Colombia nos unen muchos vínculos desde el 88 aproximadamente en programas que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales, con las autoridades electorales y, entre otros, estamos esta tarde discutiendo un convenio que se firmó el 7 de septiembre del 2001 con el señor ministro de la Defensa Nacional, un convenio de trabajo y de capacitación y de diálogo sobre asuntos de derechos humanos en el país. Celebrar elecciones en medio de las crisis, en medio de una crisis de violencia, como es lo que sucede ahora lamentablemente en Colombia, es ciertamente la mayor ofrenda a la democracia de Colombia que tanto las autoridades electorales como usted, señor presidente, y su equipo han entregado a la historia colombiana recientemente. Es sin duda la mayor ofrenda a la democracia de Colombia, que ha sido tan admirada internacionalmente a pesar de los ciclos que ha tenido que enfrentar de violencia. Pero las elecciones no son un hecho nuevo, ni tampoco los ciclos de violencia son hechos nuevos en este país. Sin embargo, en estas elecciones hay algo nuevo e inquietante. Es la aprehensión que hemos podido palpar de un pueblo, es la urgencia de un pueblo por resolver, si no de una vez por todas, pero por lo menos resolver a fondo y directamente la conflictividad de la violencia en Colombia. ¿Qué perspectivas, y disculpe que he sido tan extenso tanto en la presentación de la misión como en la observación, qué perspectivas le ve usted y su equipo presidencial a precisamente abordar el problema principal de Colombia hoy, que es tener sin duda no una mesa, porque la mesa es vista como mala interpretación ahora, después de los acontecimientos del 20 de febrero, sino qué perspectiva le ve usted en el corto plazo a levantar experiencias nacionales de paz exitosas en su país. Bueno, yo me querría referir a dos temas, porque hablando con algunos colegas periodistas y con algunos otros observadores internacionales, es como si por primera vez en una campaña en nuestro país existiera problemas como los que estamos viviendo. Simplemente para mencionarles a ustedes, cuando yo hice campaña para alcaldía, pues fui secuestrado y milagrosamente pues hoy estoy aquí en la presidencia de la República. Como alcalde me tocó enterrar 3 candidatos presidenciales en 1990, tristemente, a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro. Pues en 1994 y en 1998 de todos ustedes es conocido los distintos actos de perturbación que se sometieron a la democracia colombiana, y tristemente en estas elecciones continuamos con la violencia, especialmente en los procesos electorales como los que estamos viviendo. Un poco para su pregunta, pues es muy difícil contestar desde el punto de vista político, porque sería o se podría tomar en este momento toda mi intervención frente a uno o a otro de los candidatos. Simplemente le hago mención lo que sucedió conmigo. En 1998 el país votó por la paz, en la más alta votación en la historia de Colombia. 6.600.000 colombianos que me eligieron como presidente votaron por esa decisión de la paz. Y un poco distinto a la percepción suya, yo creo que son excelentes experiencias las que nos quedan al país. Primero, porque hemos ganado la batalla más importante a los terroristas y a la insurgencia, que es la batalla política, nacional e internacionalmente. Y yo creo que ese es un hecho que cualquiera que sobrevenga y quien sea el presidente de Colombia, si se inicia un proceso de paz en el país, el punto de partida es totalmente distinto al que nos tocó a nosotros confrontar. Por lo tanto, creo que ese es la más importante resultado para nuestro país, que era ganar la batalla política. En segunda instancia, otro de los grandes ejemplos y experiencias que nos deja el proceso de paz es que hay una agenda, tanto que las FARC, en la propuesta que hacen,
dicen que ese es el punto de partida para la próxima negociación. Pero yo sostengo que esa agenda debe ser ese el punto de partida del próximo gobierno y lo estamos iniciando desde este. Porque por primera vez en la historia de Colombia, los colombianos nos pusimos de acuerdo en 12 puntos fundamentales y prioritarios. En la agenda de paz que llevamos a la mesa, fue consultada y en las cuales hizo propuestas el gobierno, la guerrilla, las ONGs, los sindicatos, los partidos políticos, el sector privado, y ahí quedó resumido precisamente las prioridades y cómo y hacia dónde debemos nosotros enfocar precisamente recursos para salir de la crisis en que hoy estamos comprometidos, tanto que el sector privado colombiano ha propuesto que esa agenda de negociación se convierta precisamente, yo podría decir, yo iría un poco más allá, ese podría ser el plan de desarrollo del próximo gobierno y podríamos comenzar a implementarla con o sin las FARC. Para eso no los necesitamos a ellos, porque al fin y al cabo ahí hemos identificado las prioridades, ellos también aportaron en ella, pero nos corresponde a nosotros comenzar a implementar este proceso. Entonces ahí yo creo que hay dos elementos fundamentales de experiencias que han sido positivas. Y el último, yo no creo que haya proceso en el mundo, precisamente ahora discutíamos en el Consejo de Política Económica y Social, en el cual haya participado tanto y activamente la sociedad civil. Creo que fueron más de 4.000 horas de audiencias públicas. Tanto que yo traigo a colación una historia de un día de mi madre que me dio y me dijo, pues que llevo oyendo en la televisión 3 horas insultándola a usted. ¿Qué sucede? Digo, ese fue el compromiso que hicimos, de abrir en la mesa de negociación allá para que la gente fuera y cada uno hablara y cada uno contara sus experiencias. Yo no creo que hay caso en el mundo, en que haya podido participar tanto y tan activamente la sociedad civil, todos y cada uno de los sectores. Si se tocaba el tema ambiental, se hicieron presentes todas las organizaciones, se fijaron normas de juego y las transmitimos en vivo y en directo sin censura, por parte del gobierno y en buena parte criticando al gobierno o al presidente o a los ministros o a nuestras fuerzas militares o a quien sea. No creo que haya habido un espacio tan democrático en un proceso de paz para hacer planteamientos como fueron las audiencias públicas que nosotros promovimos en San Vicente del Caguán. Entonces yo creo que del proceso hay muchas experiencias positivas. Yo reitero lo que siempre he dicho, para mí la frase de Gandhi, la paz es el camino y el camino es la solución política negociada. Yo creo que allá tiene que llegar este país. Ojalá los violentos entiendan que quienes le tendimos la mano para consolidar un proceso de paz fuimos los colombianos. Y la respuesta fue el terrorismo. La respuesta ha sido los actos terroristas, especialmente a los sectores más pobres y más marginados de nuestro país. Y ya lo que lo hemos dicho, ojalá la percepción que tenemos de este proceso es que el interior, por lo menos de las FARC, el ala política, fue derrotada por el ala militar. Y mientras no exista consenso al interior de las FARC entre el área política y el área militar, no van a regresar a la mesa de negociación, porque hoy lo que se ha impuesto, como lo hemos visto en el país, es las posiciones del ala militar frente al ala política. Ojalá ellos algún día lo logren entender y que de esta manera puedan regresar a la mesa de negociación. Doctor Eduardo. Del tiempo que ha tenido la responsabilidad de dirigir la nación colombiana y el Estado colombiano. Yo no tengo preguntas técnicas que hacer sobre el proceso electoral. Tal vez puede ser esta la última vez que converse con usted siendo usted presidente de Colombia. Pero yo me siento como en la obligación de decir algo que tiene que ver con un deber de justicia. Y que lo digo pasando por encima de la circunstancia de la antigua amistad y admiración que siempre he tenido por usted. Y es que yo creo que le debemos a usted y a través suyo a la nación colombiana, a las autoridades, a las instituciones colombianas, a las Fuerzas Armadas de Colombia, un altísimo reconocimiento por el inmenso esfuerzo que han hecho ustedes a favor de la paz.
Yo soy un ciudadano venezolano y no hablo sino como ciudadano venezolano, no tengo la representación de nadie, pero como ciudadano venezolano quiero decirle que allá somos muchos los que sentimos una inmensa admiración y un enorme respeto por lo que ustedes han hecho, proceso que culmina, por lo menos a los efectos de su gestión, con esta elección del próximo domingo. Bueno, digo mal, no creo que culmina, yo creo que usted tiene muchos deberes después, no solamente de ese domingo, sino después de que entregue el mando a quien sea su sucesor. Seguirá usted teniendo obligaciones y compromisos con Colombia y con la paz. La Escritura dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán herederos del reino. Yo creo, pues yo me sentiría muy incómodo si yo hubiera estado en esta reunión, ya en vísperas de que finalice su mandato presidencial, y no hubiera venido aquí. No creo que nadie pueda considerar que soy adulante, porque es muy poco lo que puedo pedirle a usted ya cuando le faltan tan pocos días. En todo caso, podría estar adulando a su sucesor o sucesora, para decirlo en términos absolutamente objetivos e imparciales. De modo que no tengo ningún favor que pedirle, presidente, sino que simplemente me sentía como con muchas ganas de cumplir el deber, de rendirle el homenaje que usted se merece por el esfuerzo inmenso a favor de la paz, usted y sus colaboradores, usted y las Fuerzas Armadas colombianas, usted y todos los que a su lado y bajo su liderazgo y su inspiración han trabajado por la paz. A lo mejor ha habido seguramente mucha incomprensión, pero sepa que allá por lo menos un ciudadano venezolano ha estado muy atento a su actuación por la vieja amistad y por el viejo respeto, y hoy, cuando está culminando su mandato, le puedo decir que mi admiración y mi respeto son infinitamente superiores a los que eran cuando usted comenzó. Muchas gracias. En 1996, el Instituto Federal Electoral de México firmó un convenio de cooperación con el Consejo Nacional Electoral de Colombia y con la Registraduría. Nosotros desde ese entonces hemos tenido diferentes experiencias de intercambio, de asistencia mutua y de solidaridad en los procesos electorales. Estamos aquí el día de ahora porque creemos, no solamente en la parte de nuestro convenio y en lo que hemos conversado formalmente, sino que lo discutimos en México, el aislamiento en estos momentos, en un proceso electoral, en las circunstancias en que se van a celebrar en Colombia, sería un voto a favor precisamente de los que están en contra de la paz, de la democracia. Nuestra presencia aquí obedece más bien a un efecto de apoyo, de acompañamiento y de un voto a favor de la democracia, la paz, las elecciones y esta convivencia pacífica. También reconocemos el esfuerzo que hacen los organismos electorales, que es un trabajo arduo, intenso y a veces de muy poca valoración, porque es una vasta obra humana donde confluyen miles, millones de personas y un conjunto de detalles técnicos en un mismo tiempo y lugar. Esa es la expectativa que nosotros tenemos al venir aquí, es apoyar, estar a favor de la democracia, elecciones y la paz, y aprovechando la apertura que usted nos hace en este foro, así como esta expectativa nosotros tenemos al estar aquí en Colombia. ¿Cuál sería la expectativa y qué es lo que se está jugando en Colombia, a decir del señor presidente de la República presente en esta reunión con los organismos electorales? Me gustaría saber su opinión. Internacional en este proceso. Y usted bien lo ha dicho, la insurgencia en este proceso electoral está convocando al no voto. Nosotros, el gobierno y los partidos, estamos convocando al voto. Es con los votos y no con las balas como vamos a triunfar nosotros en este proceso, y eso es lo que vamos a salirle a demostrar el próximo domingo a la insurgencia, que es con votos y no con balas, como vamos nosotros a cambiar este país. Y por eso estamos convocando a los colombianos. Y por eso hoy más que nunca, en el momento de dificultades, es cuando más nos unimos y cuando más estamos nosotros decididos a confrontar esta situación. Y por eso aspiramos. Y yo creo que estas elecciones, a pesar de las dificultades, también van a ser ejemplo en América Latina. Y una vez más los colombianos vamos a demostrar por qué somos una de las democracias más antiguas del continente.
Carlos Aguinaga, de Ecuador. Realmente yo quería decir que las autoridades electorales aquí en el vecino país realmente merecen la felicitación. Algún momento comentaba y reflexionaba sobre tener 2 o 3 procesos electorales en Colombia con el clima de violencia y las circunstancias por las que atraviesa. Realmente es digno de afrontar toda esa complejidad de carácter electoral. Y alguna vez meditaba, decía, debían unificar estas elecciones. Pero igualmente estamos en la región, en la comunidad andina, haciendo esfuerzos por consolidar los procesos democráticos. Aquí está Janet Madrid, presidenta del Parlamento andino, y hemos conformado ya el Consejo Electoral Andino y diseñado las bases de un estatuto electoral andino, los presidentes de los organismos electorales de la comunidad andina. Y una propuesta que hemos formulado es que se pueda llevar adelante la elección de parlamentarios andinos, justamente el día que nació Simón Bolívar, y quisiera saber el respaldo político, su opinión, señor presidente, en razón de que probablemente en el mes de julio, todavía usted en funciones, en el Consejo Presidencial que tal vez se realice en Bolivia, puedan ustedes tratar este asunto. Y le comento, en la visita al presidente Quiroga a Ecuador, hablé con el presidente Quiroga y obviamente hablé con el presidente Noboa, y pedirle aquí un público respaldo a esta iniciativa del Parlamento que hace consolidar los procesos electorales en la región y que además buscan justamente el hermandar esos lazos y el poder ayudar a Colombia también en estos procesos difíciles por los que atraviesa. Sí, nosotros siempre hemos respaldado esta posición y siempre hemos estado de acuerdo y buscar los mecanismos que nos permitan también hacerlo como ya lo tienen otros países. Ojalá, de verdad, ahí en la reunión de la comunidad precisamente en la que Colombia recibe la Secretaría, pues podamos discutir este tema que yo considero, por lo menos en nuestro caso y en mi caso personal, respaldamos y respaldaremos esta posición. Desafortunadamente yo voy a tener una rueda de prensa con los medios internacionales, entonces pues simplemente agradecerles de verdad la presencia hoy aquí y para nosotros es muy importante que ustedes nos estén acompañando y como es nuestro propósito y nuestro deseo, pues que podamos tener unas elecciones en paz y en tranquilidad el próximo domingo. A todos ustedes muchas gracias de verdad por su presencia. Muy bien. Mira, hablamos de